Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a, vamos a entrar al estudio de bifurcaciones de Hopf, y de las que ya habíamos visto un ejemplo, por cierto. Vamos a empezar con este ejemplo. Es un sistema lineal, x' igual a mu x menos omega de y, y omega x más mu de y. ¿Sí? Este es un sistema plano, ¿sí? Porque siempre empiezo como que muy muerto y muy monótono, y me voy excitando y entusiasmando conforme vamos transcurriendo esto. Bueno, es un sistema plano. Ajá. Es un sistema plano. Anuncié desde la vez pasada que para bifurcaciones de Hopf son, bueno, es que lo vamos a ver en Rn, pero este ejemplo que vamos a ver es el sistema plano. ¿Sí? Ya no son como las unidimensionales que estuvimos viendo en los videos de la semana pasada. ¿Esto cómo se puede expresar? Como una matriz. De esta forma, es omega menos omega. ¿Sí? Es lineal, no tiene términos no lineales. Estos son constantes. Esta es una matriz constante con sus entradas mu. Mu es un parámetro. ¿Sí? Mu está variando en R. Omega es fijo. Ahorita vamos con esto. ¿Sí? Pero quiero empezar con este ejemplo. ¿Ok? Omega está fijo con CTE, punto abrevio constante. Omega es una constante positiva, y mu es un parámetro real. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los valores propios? ¿Sí? Son los lambda complejos, tales que mu menos lambda al cuadrado más omega cuadrado de 0, por lo tanto los dos valores propios son complejos conjugados y son mu más menos y omega, con omega una constante real. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, para mu negativo. Para mu negativo vamos a tener espirales. La estabilidad del origen está determinada por la parte real de los valores propios. Y si mu es negativo, la parte real de los valores propios resulta ser negativa, entonces las soluciones son espirales que convergen al origen. Para mu positivo, ¿qué pasa? También son espirales, pero que emanan del origen. Entonces, el origen es repulsor. ¿Qué pasa? Para mu igual a 0, tenemos centros que si mu es 0, son imaginarios puros los valores propios. Y tenemos centros. ¿Ok?
Pregunta. ¿Esto es de Hopf? Sí está atravesando una bifurcación, ¿sí? Hay una bifurcación en el sentido de que el origen, que es asintóticamente estable para valores negativos de mu, pasa a ser repulsor para valores positivos. Y tenemos aquí un como que estado intermedio en el que tenemos centros. Lo podemos catalogar como bifurcación de Hopf. Esto no nos sirve como bifurcación de Hopf. Porque si ustedes recuerdan, perdón, ya se me secó la garganta. Si ustedes recuerdan el ejemplo que vimos de bifurcación de Hopf, sí, tenemos algo de esta forma. No me acuerdo si en el ejemplo anterior tenemos que el origen sea atractor o repulsor para valores negativos de mu. No importa. Sí se presentan los centros, pero ¿qué queremos que se presente? ¿Qué es lo que nos importa de Hopf? La presencia de un ciclo límite, sea atractor o sea repulsor. ¿Cómo se ve el ciclo límite? Es una órbita cerrada, no necesariamente una circunferencia perfecta. Es más, por ejemplo, en el ejemplo de Van der Pol, son más como ovaladas, ¿no? Algo así, pero es una órbita cerrada, aunque no sea un disco de radio perfecto. ¿Sí? Hace mucho que no hablamos de esto, pero queremos encontrar un ciclo límite, atractor o repulsor, no importa, pero que las trayectorias que empiezan en la región que encierra el círculo o la órbita cerrada sean atraídas hacia el ciclo límite, y también las que empiezan afuera suficientemente cercanas que se enrollen en el ciclo límite. Eso es una bifurcación de Hopf, ¿sí? O sea, es una bifurcación de Hopf el ejemplo que ustedes pueden encontrar en los videos anteriores, cuando apenas estábamos entrando a bifurcaciones, que este caso lineal, ¿sí? En este caso lineal no está ocurriendo una bifurcación de Hopf. Otra cosa, las bifurcaciones de Hopf pueden ocurrir para mu negativo, para mu positivo, eso no importa. Eso va a depender si la bifurcación es supercrítica, entonces el ciclo límite ocurre después del parámetro de bifurcación, después del valor de bifurcación, que en este caso es mu igual a 0. Mu 0 igual a 0. De todos modos está ocurriendo aquí una bifurcación. Sí es una bifurcación lo que está ocurriendo aquí. Tenemos un sistema que depende de un parámetro, y que está presentando a partir de cruzar un cierto valor, mu 0 igual a 0. A partir de cruzarlo ahí, hay un cambio topológico entre esto y esto, y entre esto y esto. Sí lo hay, sí lo hay. Pero no es una bifurcación de Hopf. Es más, si ustedes observan estos, la espiral de aquí y la espiral de acá, ¿qué pasa? Puede que estén invertidas, ¿no? Uno que se enrolle contra las manecillas del reloj y el otro que vaya a favor de las manecillas del reloj, pero es nada más cambiar de dirección, no son tan distintos topológicamente. Sí es distinto esto, entre esta y esta, y entre esta y esta sí hay un cambio, pero entre los dos estados es cuestión de podemos llegar de esta a la de allá por una inversión en el tiempo, por una transformación de algún tipo, ¿sí? Pero lo que queremos en Hopf es la aparición de un ciclo límite, sea a partir de mu igual a 0, o la desaparición de un ciclo límite, porque si la bifurcación es subcrítica y el ciclo límite
aparece para valores negativos de 0, para valores negativos de mu menor de 0, desaparece el ciclo límite, o puede aparecer. Esto no es de Hopf. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos habla que en bifurcación, en teoría de bifurcaciones, la importancia de las no linealidades. Esto es lineal y no presenta el fenómeno que nos interesa. Esto es lineal, no presenta ciclo límite. Entonces, es la hermosura de lo no lineal. Fenómenos no lineales, todo un tema, ¿sí? Bueno, entonces para las bifurcaciones de Hopf las vamos a definir para campos vectoriales. Mu sigue siendo un parámetro real, mu no está en R2 ni en R3, mu es un parámetro real y X es en Rn. O sea que para cada mu tenemos un campo vectorial que va de Rn en Rn, ¿sí? Y vamos a pedir esa característica P de mu0 en el valor particular mu0, P de mu0, hay un punto de equilibrio tal que la linealización de esa matriz evaluada ahí, en ese punto, tiene valores propios imaginarios puros, más, menos y omega un número real positivo, y eso es muy importante, ningún otro valor propio comparte real distinta de 0. Obviamente, si nosotros estamos en sistemas planos, esta observación ya no tiene sentido, porque en un sistema plano la linealización resulta ser una matriz de 2×2 que tiene únicamente dos valores propios, bueno, a lo más dos valores propios. La presencia de un valor propio complejo implica la presencia de su conjugado, también como valor propio. Entonces, para una matriz de 2×2, si tenemos un valor propio imaginario puro, también lo es su complejo conjugado, o sea, menos i, omega, y esos son los únicos valores propios que se presentan, ¿sí? Entonces, esta observación es para el caso en el que la dimensión de nuestro campo vectorial es para n mayor a 2. ¿Ok? Nada más dejar eso claro. Bueno, alguna vez hablamos de que cuando nosotros tenemos un punto de equilibrio, ¿sí?, donde se anula nuestro campo vectorial, por el teorema de la función implícita, si nosotros hacemos variar el parámetro mu, vamos a obtener toda una curva de puntos de equilibrio. Entonces, tenemos nuestro punto de equilibrio y por el teorema de la función implícita, para mu cerca de mu0, se está trazando toda una curva de puntos de equilibrio al hacer variar a mu suavemente. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que los valores propios están atravesando el eje imaginario, ¿sí? Las dimensiones de la variedad estable y de la variedad inestable sí varían cuando los valores propios de la matriz con esa matriz, la matriz de la linealización, cruzan el eje imaginario. Es el eje imaginario, ¿no? ¿Ok? Bueno. Aquí es donde vamos a utilizar, bueno, voy a poner esa
observación de lo que se va secando las dimensiones de la variedad estable e inestable si cambian hay que usar los valores propios de esta matriz que depende de μ, el eje imaginario. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? P de μ es curva de puntos de equilibrio. Curva de puntos de equilibrio para μ cercana a μ0. Bien, entonces, P de μ0 es un punto de equilibrio donde la linealización tiene valores propios y imaginarios puros. Bien. Por el teorema de la función implícita, garantizamos la existencia de este P de μ. Teorema de la función implícita nos dijo f μ0 en P de μ0 es 0. ¿Sí? Porque P de μ0 es punto de equilibrio. ¿Ok? La linealización de ese μ0, shalala, es igual a, perdón, f de μ0 en ese punto de equilibrio anula el campo vectorial. Ok. Tenemos un 0. El teorema de la función implícita dice, si variamos valores cercanos a μ0, vamos a seguir obteniendo una curva de puntos, que estoy llamando P de μ, para valores cercanos a μ0, que anulan el campo vectorial, o sea, también son puntos de equilibrio. Ya no es μ igual a μ0, μ0 ya cambió, pero también anulan el campo vectorial, también son puntos de equilibrio. Entonces esto, teorema de la función implícita, ¿sí? De f i. ¿Sí? ¿Qué nos decía cuando teníamos un punto hiperbólico? Para un punto hiperbólico también le podemos aplicar el teorema de la función implícita. De hecho, si nosotros tenemos un punto hiperbólico para tal valor que depende de un parámetro μ, entonces al hacer variar μ cercano a μ0, también tenemos una curva de puntos de equilibrio que anulan el campo vectorial. En el caso de puntos de equilibrio hiperbólico, son estructuralmente estables. ¿Por qué? Porque aunque variemos el parámetro, la dimensión de la variedad estable y de la variedad inestable son constantes, son las mismas. Por eso son topológicamente estructurales, son topológicamente equivalentes o estructuralmente estables los puntos de equilibrio hiperbólico, porque aunque movamos el parámetro, el retrato fase es topológicamente equivalente. ¿Por qué? Porque las dimensiones tanto de la variedad estable como de la inestable siguen coincidiendo. Aquí ya no. Hice esta observación asterisco azul, ¿sí? Las dimensiones de la variedad estable e inestable sí cambian cuando los valores propios de esta matriz cruzan el eje imaginario. Por lo tanto, si los retratos fase no son los retratos fase perturbados no son equivalentes topológicamente, se perdió la estabilidad estructural. ¿Quién van a hacer? Una bifurcación. ¿Sí? Y ese es el contexto en el que nace esto de Hopf. Bueno, vamos a llamar uno al que siempre llamamos, ¿no? Al sistema general. Mediante un cambio de coordenadas, ya no las sabemos,
un cambio de coordenadas, la serie de Taylor de grado 3 del problema general. ¿A qué me refiero con el problema general? Me refiero al problema general 1, ¿sí? Escrito así todo abstracto como puede ser, como se ve. Puede transformarse en lo siguiente. ¿Sí? X' igual a D por mu más A X cuadrado más Y cuadrado. Todo eso está multiplicando X menos omega más C mu más B X cuadrado más Y cuadrado por Y. Eso para la primera componente, y para la segunda componente es omega más C mu más B X cuadrado más Y cuadrado por X más D mu más lo que está acá, A X cuadrado más Y cuadrado multiplicando Y. Este sistema lo vamos a llamar 2, perdón, porque el 1 ya está ocupado. Borré el lineal, pero si se acuerdan del lineal, el lineal decía era mu menos omega mu con constantes. Bueno, mu un parámetro, pero sigue siendo un parámetro real. Aquí la estructura se preserva en ese sentido, en lo que está multiplicando a X en la primera entrada es lo que está multiplicando a Y en la segunda. De mu, esto no es elemento diferencial, esto es D con A, B, C y D son constantes, ¿sí? Y también lo es omega. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? No, esto no es elemento diferencial, es constante D por parámetro mu, constante A, omega, C, mu, B, lo que está multiplicando a Y en la primera entrada está multiplicando X en la segunda entrada. Tenemos nuestro signo menos ahí. Ajá. Si nosotros linealizáramos esto y evaluáramos en 0, porque el 0, 0 es un punto fijo de esto, si estamos de acuerdo. Si hacemos X igual a 0 igual a Y, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 es un punto fijo. ¿Sí? Todas estas cuestiones de cambio de coordenadas que estuvimos viendo era para llegar a esta serie de Taylor de grado 3 del problema general. ¿Sí? Para poder transformarlo aquí. Estaría bien ver, si nosotros hacemos la linealización de ese sistema ya transformado, la linealización en el origen como punto de equilibrio, ¿quién van a ser los valores propios? Por favor, eso se los dejo de tarea. Ajá. A, B, C, D son constantes reales, omega y mu. Mu es el parámetro. Omega no es parámetro que esté variando,
Omega no, mu sí. ¿Ok? Y esto lo podemos transformar a coordenadas polares. En la primera nos queda d mu más a r cuadrado r. Para teta prima, ¿sí? D mu más a r cuadrado por r. Para la siguiente nos va a quedar la otra componente, omega más c mu más b r cuadrado. ¿Sí? R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Omega más c mu más b por r cuadrado. Ajá. Ok. Bien. En videos anteriores hemos integrado expresiones como las que aparecen en la primera. ¿Sí? Recuerden que primero tenemos que integrar r' igual a d mu por r, porque d y mu son números reales constantes. Y la ecuación, observen una cosa, ecuación para r', no está desacoplada de teta. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que podemos integrar la primera y sabemos cómo integrarla. Ustedes saben cómo integrarla. En los videos hay dos ejemplos de cómo se integra, y se integra pues básicamente esta misma ecuación, nada más con unas constantes, que en este caso es d mu y a, que los otros ejemplos que habíamos visto no aparecen. Otra cosa que yo quiero aquí decirles, esta es observación 2, hay soluciones periódicas R igual a constante. ¿Qué quiere decir R igual a constante? El radio es constante, no cambia, son círculos centrados en el origen. Para tener R constante, ¿cómo es la derivada de una constante? 0. Entonces, para que 0 sea igual a R', entonces esto es igual a d mu más a r cuadrado por r. Este producto se va a anular si cualquiera de los dos factores es 0. El caso en el que r solita es constante 0, pues no nos interesa, porque eso es el origen. El único punto en el plano con r constante 0 es el origen, no hay más. Entonces, lo que nos interesa es, habrá ondas periódicas, hay ondas periódicas sobre la parábola, y ahorita vamos a ver por qué es una parábola esta cosa, sobre la parábola cuando este
factor de esta multiplicación, este factor sea 0. ¿Sí? Y eso va a ocurrir en el caso en el que menos d mu sobre a. Pero estamos en términos de mu, ¿no? Entonces esto es para mu igual a menos a r cuadrado sobre d. Y eso es para a y para d distinto de 0. ¿Sí? O sea, despejamos a mu ahí. ¿Por qué esto es una parábola? ¿Por qué es esto una parábola? Este es R3. Vamos a dibujar el retrato. ¿Cómo lo habíamos llamado? Diagrama de bifurcación o retrato de bifurcación, en el que ponemos en Rn cruz R los retratos fase con el parámetro variando en R. ¿Sí? Permítanme que se me olvidó aquí la terminología. La terminología no es de gran importancia, ¿no? Bueno, sí es importante, vaya, pero aquí lo que nos interesa realmente es ver qué forma tiene esto. Bueno. ¿Cómo se va a ver el diagrama de bifurcación para esto? Este diagrama de bifurcación va a aparecer en R3. Va a estar dibujado en R3. Chéquense esto. X, Y, Y. Valores negativos de mu tenemos espirales. En este plano, si nosotros agarramos un plano con mu negativo constante y cortamos aquí, lo que nos va a aparecer es esto: una espiral que se enrolla en el origen. A partir de mu igual a 0,